10.000 P, 10.000, 200, 500, 700, 11, 11.2, 11.000, 11.000 P, 11.000, 11.000 pesos, 2 y 5, 5 y 7. Pará, disculpame, 500 no. Disculpame, pensé que me habían dado, atrás me estaba diciendo que sí, disculpame. 11.200 estoy con vos. 11.200 pesos, 200 una, 202, y en 11.200 le cabe plata, me la están choreando la vaquillona estas, 11.200, una 2, 11.200 y vendí, no te espero. Acá. ¿A dónde? 500, 700. De a uno quiere. 300, de a uno, 300, 400. Escúchenme una cosa, los amigos el 20 de julio se llaman entre ustedes, se dicen feliz día del amigo y todos amigos. Seguro que no espero, gracias igual, para vender y vendo. Corral 12, siempre con garantía de predies, 5 son, déjame ver una cosa, Jorgito. En 6 corrales pueden hacer 33 si la quieren, Miren el pedazo de vaquillona que tiene las colgadas del corral 13. Ahí la tienen, flor y flor, que valen cuánto, esta valen 17, 6 o los 15.000 pesos para arrancarlas cualquiera. 15.000 pesos para arrancarlas, ¿quién y voy? 15 para venderlas. Vale los 15.000 pesos para abrirlas. Y me voy a firmar acá, 15 volando cualquiera. ¿Cuánto le quieren? ¿Me puedes hacer así? Gracias. 12.000 pesos para arrancar y voy a probar. 12.000 pesos, 12 valen 15.000 afuera. 12.000 P, 12 oferta y voy. 12.000 pesos, 12.000. 12.2, 12.5, 12.7, 13 ahora, 13.2. 13.000 pesos enfrente van, 13.000. No están abiertas todavía las vaquillonas estas, 13.000 pesos, 13 va una. 13.000 pesos, 13 va las vendo dos. Y en 13.000 pesos quedan enfrente, van y la vendí. Nadie más nada. 200, 500, 700. No la dejes. 500 enfrente, una enfrente, 2, 13, 500 enfrente, fueron y van. Estamos lejísimos y no que estén trabadas porque compañía de legua seminario que no maneja ni una vaca. Pero tenemos que ser razonables en los valores de las ofertas que hacemos. Vamos, vale 35, 33, 30.000 pesos una lección para arrancarla. Y si no hay 30 la dejo. 25 tengo una lección de orden, Jorge. Señor. ¿En la misma oferta? Te la voy a arrancar. 25.000 pesos dice para arrancar lo que vale 30, 40 con toda seguridad. 25.000 pesos, 5.000. 25.000 pesos, 5.000. 25.000 pesos, 5, primera elección va una. 25, única elección, va vendo dos. Y en 25.000 pesos uno solo veías el negocio. Nadie más nada. 25.000 una, 25.000 dos. Y en 25.000 pesos, muchachos, rápido con las ofertas, porque vamos a ir rapidito, 25.000 una, 1.000 3. Y en 25 de Mirasol, oferta, voy a vender y me voy. Nadie nada más. 25.000 pesos y fue. Alfredo Campo. 30.000 pesos la elección, la primera y única elección de este lote y voy. 30.000 pesos, 30.000. 30.000 pesos, 30.000. 3-2, 3-5, 3-7, 42. Y 2 y 5, 5 y 7, 45.000. 4 sí, 45.000. 5.000 una. 45.000 pesos, 5.000 van vendo dos. Y en 45, 46. Gracias igual. 45.000 pesos a una, a dos, a tres. 45.000 pesos dale puerta y llevarla si querés. 45.000 una, dos, 45.000 pesos y fue. No te esperé con 6. Gracias igual. Disculpa, no es que te quiera molestar, sino que no te quiero dejar afuera, La Maricela 1030. 11.04. La 11.04, la 10.59, 10.56 y 10.54. 3 premiadas, una con servicio, Sarandí. Se me había ido el mío. Sarandí, Creimanía y 2 más por Sarandí. 4 flor de vaquillonas, 3 premieses, una con servicio. 4 flor y flor de vaquillonas coloradas, que valen cuánto. Y acá debería dar ahí una vaquillona que vale un montón de plata, pero díganme ustedes cuánto le quieren poner. Eligen ustedes primero, de compañía de legua, el Aberdeen Colorado. Vamos, ¿cuánto le quieren poner? Lo mismo, vale 60, 55, 50. 50.000 pesos una lección. 40.000 pesos, 4.000, 40.000, 42. No, para 40. 42, 45, 47, 45.000 pesos, 5.000, 4, sí, 45.000 pesos, 5.000 va una. 45.000 pesos, 5, 46, 47, 48. Si te llega a decir Julio que te la presta, eso yo lo conozco y después no te lo da, 47.000, 7 va una, va 2, a 3, se la presto yo, dice Julio. 47.000 una, 1.200, 3, y en 47.000 pesos, si nadie oferta nada, se va a la elección y me voy.
Nadie más. 400.